SER Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. El abogado de Manos Limpias que impulsó la causa contra Begoña Gómez deja el caso porque se ha dado cuenta ahora de que Manos Limpias busca fines políticos con esa causa. Ahora se ha dado cuenta. Es el abogado que presentó la denuncia hace año y medio y ahora se da cuenta de que Manos Limpias solo buscaba fines políticos. Pedro Jiménez. El pseudosindicato Manos Limpias tiene que buscar nuevo abogado para el caso Begoña Gómez porque el despacho Preico Procura deja la dirección letrada de los ultras. La causa ha pasado a ser política y no jurídica. Dicen que se ha utilizado el procedimiento judicial como instrumento para la obtención de fines de naturaleza política y que la abogacía no puede ser confundida con el activismo político. Según el escrito al que ha tenido acceso esta emisora, no toman la decisión a la ligera. Lo que en un inicio se configuraba como un encargo jurídico, dicen que ahora ha ido transformándose de manera paulatina en un asunto cuya exposición y tratamiento se sitúan en el terreno de la controversia política y mediática y que las decisiones estratégicas que se toman ya no tienen base jurídica, sino que responden en buena medida a consideraciones de oportunidad política, impacto en la opinión pública o posicionamiento ideológico. En la mesa del análisis hoy, Esther Palomera, buenas noches. Muy buenas noches. Mariano Alonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Y Pablo Simón, muy buenas noches. Buenas noches, Aimar. Ahora se da cuenta el abogado de Manos Limpias de que Manos Limpias solo buscaba fines políticos con esta causa contra Begoña Gómez. A ver, que más vale tarde que nunca, pero también ojalá, Aimar, puedas entrevistarle. Sería fantástico poder tener esa entrevista e intentar ver estamos trabajando cuál ha sido la caída del caballo o qué ha ocurrido por el el camino, porque además no es solo que el fondo de la propia querella tenga una intencionalidad política, lo que además está diciendo también aquí el abogado es que la propia estrategia judicial está buscando maximizar el impacto a cada paso y por lo tanto puede ser contraproducente incluso para que la querella finalmente prospere. Es decir, básicamente lo que está tratando de buscar es marcar con los pasos que da la atención de la opinión pública. Dice, ¿no? En el transcurso de los acontecimientos se ha podido observar cómo las decisiones estratégicas en torno al litigio ya no se inspiran prioritariamente en la lógica procesal ni en la solidez de los argumentos jurídicos, sino que responden en buena medida a consideraciones de oportunidad política, impacto en la opinión pública o posicionamiento ideológico. Y dice el abogado, esta evolución es legítima desde la óptica de la propia asociación Manos Limpias, que puede valorar la conveniencia de orientar sus actuaciones hacia un plano reivindicativo o mediático. Sin embargo, desde la perspectiva de este despacho profesional, resulta incompatible con la praxis que rige el ejercicio de la abogacía. Año y medio. Es que presentaron la denuncia hace año y medio. ¿Se da cuenta de esto ahora, Palomera? Pues yo lo dejaría aquí, diría, no hay más preguntas, señoría, ¿no? Si el abogado de Manos Limpias considera que hay motivaciones políticas, ojo con decir que hay motivaciones políticas, que luego nos caen las querellas una detrás de otra, pero sí, si lo dice el letrado de la acusación particular, algo ha debido de ver en estos 18 meses. No solamente ve motivaciones políticas, sino que dice que muchas de ellas están espoleadas por determinada agenda mediática. Algo que algunos ya intuíamos desde hace bastante tiempo, ¿no? Pues nada, han venido a darnos la razón. Mariano. A mí me gustaría que este señor me explicase o me recordase incluso qué causa abierta por Manos Limpias no ha tenido una motivación política. Yo no recuerdo ninguna. Y en fin, lo digo sin maldad y sin ironía. Cuestión distinta es que, y esta es la verdad, ha habido causas impulsadas por Manos Limpias que, bueno, pues han llegado a buen puerto, incluso han tenido cierta aclamación de la opinión pública. Algunas hace años. Ahora bien, motivación política todas. Manos Limpias es un pseudo sindicato de extrema derecha que tiene una motivación política obvia y evidente. Pero el problema no son las motivaciones políticas del pseudo sindicato ultraderechista Manos Limpias. El problema es que haya instructores que consideren que detrás de esas querellas con claras motivaciones políticas hay materia penal. Este es el problema.
que cualquiera que considere o que tenga un interés ideológico motivado por determinados partidos políticos o determinados medios de comunicación, llega a un juzgado, recorta 4 páginas de periódico y hay un instructor que dice, pues no había caído en ello, pues sí, venga, vamos a buscarle materia penal a todo esto. Esto es lo que está pasando. Pero no es esto es lo que está pasando. Perdona, yo creo que por suerte o por desgracia no es incompatible que haya motivación política en una querella, en una denuncia. Ten cuidado, ten cuidado. Bueno, yo digo que no es incompatible que haya motivación política y que luego la cosa llegue a buen puerto. Bueno, los partidos se personan muchas veces, ¿no? Claro, ten cuidado, no te lo dice Palomera como una amenaza, te lo dice lo sé, pero ellos actores jurídicos escuchando ahora con esa querella. Sí, pero claro, es que grandes mentes pero es que lleva razón Pablo. Claro, ¿Qué motivación lleva al PSOE o al PP o a Vox a personarse en alguna causa? Pues hombre, ¿qué motivación lleva a un partido político a presentarse en una causa? Pues, en fin, parece un acertijo bastante fácil de resolver. Insisto, ha habido causas de manos limpias en el pasado que han llevado incluso a condenas y que han sido muy celebradas por la opinión pública. También es verdad. A esta hora de la noche, el Gobierno todavía no aclara si mañana llevará al Consejo de Ministros la propuesta de nombramiento del nuevo fiscal general. Hoy Álvaro García Ortiz ha enviado la carta con su renuncia tras la condena del Tribunal Supremo, le pide al ministro de Justicia que lo cesen antes de que el Supremo ejecute la sentencia, y esto es lo que va a hacer mañana con toda probabilidad el Consejo, abordar esta voluntad de renuncia del fiscal general. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Sí, eso es a esta hora lo único que tenemos garantizado, que el Gobierno va a acordar mañana el cese de García Ortiz y que este seguirá siendo fiscal, digamos, en funciones hasta que se acuerde el nombramiento de su relevo. García Ortiz ha pedido hoy su cese a petición propia al ministro de Justicia antes de conocer la sentencia que lo condena a 2 años de inhabilitación. En la carta remitida a Félix Bolaños, el todavía jefe del Ministerio Público explica que lo hace para que no haya dudas de su respeto a las decisiones judiciales. Presenta su dimisión como un acto debido no solo a la institución que representa, sino al conjunto de la ciudadanía, algo que para el presidente del Gobierno demuestra su vocación de servicio público. Me parece una carta que refleja el servidor público que hemos tenido al frente de la Fiscalía General durante todo este tiempo. Yo le deseo toda la suerte, tiene todo mi respeto y mi consideración y en fin, como presidente del Gobierno lo que puedo decir es que hemos puesto en marcha ya el mecanismo para el nombramiento del nuevo fiscal general y ustedes tendrán... Ortiz en su carta se muestra convencido de haber servido a la institución con lealtad y sentido del deber, una reivindicación propia en medio de las críticas feroces que ha recibido desde hace meses por parte de la derecha, que le situó en la diana desde el inicio de su mandato. Por eso hoy la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha hecho un llamamiento a la movilización. Creo que ha llegado la hora de dar un paso adelante. Le pido a los españoles y a las españolas que se movilicen en defensa de la democracia, de la institucionalidad y del respeto institucional en nuestro país. Eso frente a un PP que pone condiciones para el nombramiento del nuevo fiscal general. Exige Feijóo 20 años de experiencia aprobada en lugar de los 15 que se exigen ahora, que el aval del Congreso y del Poder Judicial sea vinculante y no solo preceptivo como en la ley actual, y algo que en realidad ya se aplica, que es que la persona elegida no haya ocupado un cargo político con anterioridad. En realidad, el líder de la oposición dejaba claro esta mañana que ninguna propuesta que haga el Gobierno será del todo legítima para el PP. Queridas compañeras, no habrá ya un fiscal general del Estado nombrado por Sánchez sin la sombra de la degradación sanchista, pero debería cumplir estos requisitos mínimos de solvencia e independencia. El Gobierno, Aymar, trabaja a esta hora para que el Consejo de Ministros de mañana pueda hacer el nombramiento del fiscal general, pero en la Moncloa aseguran que todo está en el aire, pendiente de que el presidente regrese de la cumbre que se ha celebrado hoy en Luanda, en la capital de Angola. Será el presidente, por tanto, el que mañana a primera hora decida si el Consejo de Ministros o no aprueba ese nombramiento. Porque el presidente vuela esta noche. Eso es, en cuestión de minutos nos dice Nicolás Castellano, que es el compañero de la SER que está viajando con el presidente, el avión va a salir rumbo a España, así que a primera hora de la mañana Sánchez aterrizará en la base de Torrejón para presidir ese Consejo de Ministros. Lerma, gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Palomera.
Bueno, varias consideraciones. Una, las exigencias hoy de Alberto Núñez Feijóo para el nombramiento del próximo fiscal general del Estado no solamente son imposibles, sino que son bastante tropicales. Porque parece que cuando gobierna el Partido Popular, al fiscal general del Estado lo propone el Espíritu Santo y no el partido en el gobierno. Solo nos acordamos que el fiscal general del Estado es nombrado por el gobierno, por cierto, es nombrado por el rey a propuesta del gobierno, que es distinto, pero bueno, cuando gobierna la izquierda, cuando gobierna la derecha, todos son seres de luz y no dependen del partido político que gobierna. En segundo lugar, yo creo que hay unas declaraciones del viernes o de este fin de semana de Isabel Díaz Ayuso que demuestran qué había detrás de la imputación y el juicio al fiscal general del Estado. El objetivo no era el fiscal general del Estado, era el presidente del gobierno, como explicitó la presidenta de la Comunidad de Madrid. Quien se sentaba en el banquillo era el presidente del gobierno y no el fiscal general del Estado. Ya no voy a entrar en cómo y en qué términos celebró el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid el fallo que anunció el Tribunal Supremo para la posterior condena, que estamos todavía pendientes de conocer, porque me parece que es impropio las formas que utilizó y cómo se dirigió a la pareja de Ayuso, que le considera un héroe patriótico nacional por haber tumbado al fiscal general del Estado. Y yo creo que hay que quedarse con eso. Y además estoy muy de acuerdo en esta ocasión con la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que esta sociedad tiene que reaccionar. Yo considero que esta sentencia, cuando la conozcamos, el fallo ya me parece injusto, a falta de conocer los fundamentos jurídicos. Creo que en lo que vimos, hoy pudimos escuchar en ese juicio que duró apenas una semana, no pudimos observar ninguna prueba concluyente que acusara al fiscal general del Estado de un delito que no cometió, como han dicho mis compañeros del diario y los de la cadena SER y los del diario El País, que publicaron aquella información y que además estaban obligados a decir la verdad ante el tribunal. Y por lo tanto me parece que esto sienta un precedente muy peligroso en nuestro país, por el cual a cualquier inocente se le puede condenar sin pruebas del delito que se le imputa. Pablo. Lo primero y tal vez lo más sencillo es simplemente que si Feijóo quiere plantear esas exigencias, cuando él tenga la mayoría parlamentaria, que modifique la ley oportuna y a partir de ahí establezca esos nuevos requisitos. Ahora mismo esto no lo establece la ley, por lo tanto yo creo que no tiene demasiado sentido el abundar en ello. Desde el lado de lo que toca la institucionalidad, a mí sí me preocupa cuál ha sido digámoslo así, el choque que ha habido entre la Fiscalía y el Tribunal Supremo, porque al final los operadores jurídicos en realidad basan su legitimidad en dos principios, a mi juicio. El primero es la legitimidad en origen, es decir, se supone que tú eres juez en tanto que has seguido una serie de procedimientos meritocráticos, neutrales, para ocupar el puesto que detentas, y del otro lado, el que la legitimidad en ejercicio se da mediante la justificación jurídica de las decisiones que tomas. Y yo creo que lo que hemos visto en el contexto de esta sentencia, por desgracia, puede erosionar esos dos principios, al menos en términos de opinión pública, porque de un lado lo que hemos visto es de manera muy clara una mayoría que se podía anticipar antes de que hubiera el fallo, 5-2, y por lo tanto no parece haber habido otra cosa que correa de transmisión en términos de qué mayorías hay en la sala o deja de haberlo, y yo creo que eso genera que efectivamente los ciudadanos perciban que en función de quién controle la sala del Supremo, pues entonces habrá un resultado u otro. Yo creo que eso es negativo. Y segundo, que el haber anticipado el fallo antes de la sentencia, que yo entiendo que puede obedecer a impedir filtraciones, también genera que automáticamente no podamos discutir sobre el fondo. Y el no poder discutir sobre el fondo, ¿qué es lo que hace? Pues que si no tenemos el fondo, nos quedemos automáticamente con la posición ideológica previa que cada cual defendía, que era básicamente que o bien el fiscal sí hizo dicha filtración, o bien por el contrario, que efectivamente le das más credibilidad al testigo a los testimonios que hicieron los periodistas. Por tanto, yo creo que aquí el Supremo ha hecho un flaco favor también a su propio papel institucional. Mariano. Por cierto, hoy me ha sorprendido esta mañana que el fiscal general, el señor García Ortiz, le ha enviado una carta al ministro Bolaños y la hemos visto publicada enseguida en la prensa, y teniendo en cuenta que nos han contado que no son personas que tengan por costumbre filtrar, en fin, cabe descartar que lo haya hecho el señor García Ortiz. Pues que le condenen. No digo, pero que me ha sorprendido. Que le imputen otra vez, Mariano. No, pero digo que es sorprendente que nos habían dicho que, hombre, que no, que este señor nunca en no sé cuántos años había filtrado. Pero y no es una carta, pero vamos a ver, es una carta secreta. No, por supuesto, es una carta llamada a ser No, pero es que Madre se decía mía. que no filtraba. Que la filtración de una cosa secreta. Hay una diferencia entre filtrar algo secreto y filtrar Yo algo que no es. Yo he llegado a oír no es- que este señor en no sé cuántos años no ha pasado nunca un papel. Bueno, pues igual ha sido la otra parte. Bueno, pero en fin, Pero vamos a pequeño. ver que es una carta que ha escrito
Rafael. Sí, pero hacerla pública. Para decirle para hacer público su renuncia, pero en fin, el contenido de la carta, pero bueno, era un pequeño apunte, pero a lo fundamental. Evidentemente la ley establece unos requisitos para el nombramiento del fiscal general, lo cual no empecé para que se pueda establecer, digamos, un compromiso político de que esos compromisos sean algo mayores, ¿no? No hay, si no va contra la ley, pues no parece raro que el líder de la oposición quiera proponer que se extremen los requisitos. A mí, en general, extremar los requisitos, extremar los filtros para el nombramiento de un alto cargo, me parece bien. Estoy de acuerdo con Esther en que los nombramientos de fiscales generales han tenido un sesgo con gobiernos del Partido Popular y con gobiernos del Partido Socialista. Y me parece un vicio del sistema que sería razonable corregir. De hecho, la ley Bolaños plantea entregar la instrucción a los fiscales a cambio, digamos, o a la vez de hacer que el fiscal general, el jefe de la Fiscalía, sea independiente del gobierno, que ya no volvamos a escuchar eso de nuestro fiscal general o esto de... Bueno, y establece una vigencia de 5 años para que no coincidan con los mandatos de los gobiernos. Eso es. Es decir... Ya, pero fíjate, este planteamiento de la ley de enjuiciamiento criminal que se aprobó en Consejo de Ministros ya en segunda lectura, tiene prácticamente el mismo contenido que impulsó el Partido Popular estando en el gobierno, y ahora dice que es que esto acaba con el Estado de Derecho. Es una incoherencia. Es que esta es la política. Es una incoherencia del Partido Popular, porque efectivamente... Con la que tenemos que lidiar todos los días. Efectivamente, yo creo que la reforma de entregar la instrucción a los fiscales y evidentemente hacer que el fiscal general no dependa del gobierno, para que el gobierno, digámoslo llanamente, no pueda meter mano en las instrucciones, pues sería una reforma bastante razonable. En fin, yo creo que el fiscal general debe ser alguien de reconocido prestigio y que por lo menos parezca independiente. Y eso pues no ha ocurrido en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando Dolores Delgado, casi sin solución de continuidad, salió de la mesa del Consejo de Ministros a la Fiscalía General. Pues ahí no hay una percepción de independencia en la ciudadanía, evidentemente, ¿no? Sí, a ver, yo concuerdo con esa idea. En cualquier caso, lo que digo es que siempre resulta llamativo, es legítimo que se establezcan requisitos más severos por parte del rival que cuando uno está en el gobierno. A mí lo que me preocupa es precisamente el que la autoexigencia no se ejerza desde el gobierno, que sería lo deseable. Es decir, cuando tú tienes el poder, que entonces, si no haces las reformas, al menos busques perfiles de esta naturaleza. Y yo concuerdo en la idea de que una propuesta de reforma de estas características, como la de la instrucción de los fiscales, puede estar mal, independientemente de que la proponga PSOE y PP, porque yo soy de los que piensa que mientras exista principio de jerarquía dentro de la Fiscalía, el darles más atribuciones a los fiscales en detrimento de los jueces, yo creo que puede ser contraproducente. Es decir, porque al final, y hay que entenderlo así, hay muy poquitos casos que son políticos. Muy pocos casos en realidad. Bueno, pero para eso se establece la figura del juez de garantías. Ya, pero a mí igualmente me preocupa. Es decir, yo preferiría un sistema en el que fuera más autónoma una fiscalía, si efectivamente va a tener más papeles, que el que vayamos a un modelo de esas características. Que ya sé que se dice que es lo más común en Europa, pero no es tan común en Europa el que haya dependencia jerárquica. Hablamos del papel de la fiscalía y de los fiscales de este país como si actuaran al dictado del gobierno de turno. Yo no sé si en este momento el fiscal anticorrupción tiene alguna querencia o alguna motivación impulsada por el gobierno, sinceramente. Y como él, decenas y decenas de fiscales en España. Es decir, el fiscal es independiente. Cuestión distinta es que tenga una estructura jerarquizada y que todas sus actuaciones al final acaben en el fiscal general del Estado. Pero para eso está la Junta de Fiscales, cuando hay discrepancias de criterio. Es que hablamos como si efectivamente los fiscales cada mañana recibieran una instrucción del Palacio de la Moncloa, del ministro de Justicia, con lo que tienen que hacer cada día. Y esto no es así. No lo creo, pero yo sí tiendo a pensar que los casos sensibles políticamente, dichas presiones son más fáciles de ejercer cuando existe una estructura jerárquica que cuando no. Es decir, estoy seguro que en el 99% de los casos esto no se da, porque el 99% de los casos no tienen trascendencia política. Bueno, yo estoy pensando en Luzón, y las actuaciones de Luzón no las veo. Luzón es el fiscal jefe anticorrupción. Sí, no las veo muy acompasadas hablando con los de casos políticos del gobierno, sino todo lo contrario, de me parece especial bien. Relevancia política. Hoy ha empezado en la Audiencia Nacional el juicio a los Pujol por el origen de la fortuna que el expresidente catalán tenía en Andorra. La familia había intentado que Pujol padre se quedara fuera del juicio, alegando que está muy mal de salud, que es muy mayor. El tribunal
después de escuchar a todos los peritos y demás, ha dicho que Pujol puede ser juzgado perfectamente por videoconferencia si quiere. Andrea Villoria, buenas noches. Buenas noches. Fuentes de la defensa confían que la audiencia acabará eximiendo a Pujol por demencia y dudan incluso que llegue a declarar en primavera. Ya esperaban que le exoneraran hoy. Va a estar usted presente en las sesiones del juicio. Así que tal ha sido la sorpresa que a uno de los abogados incluso se le ha escapado esto. La leche. La leche. Y es que pese a que los forenses mantienen que Pujol no está en condiciones físicas ni cognitivas adecuadas, el presidente del tribunal ha querido preguntarle directamente a él por videoconferencia y el expresidente ha dicho estar a disposición del tribunal que le permitirá seguir el juicio desde casa. Todos se encuentran acusados, Jordi Pujol Soley. Así la vista ha empezado ya contra todos, contra el expresidente, a quien la Fiscalía pide 9 años, sus 7 hijos que afrontan de 29 a 8 años de cárcel y una decena de empresarios acusados de hacerles pagos millonarios a cambio de su amistad, de favores y adjudicaciones. La defensa lo niega todo, asegura que no, que la fortuna que escondían en Andorra es una herencia y que la causa debería ser anulada, dicen, porque parte de las cloacas del Estado. El propio José Manuel Villarejo vincula sin ambajes a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con la obtención de los datos bancarios publicados por El Mundo. Otro letrado de la defensa, Francesc Sánchez, va incluso más allá y compara esa filtración de delitos fiscales con otra. Si fueran otro tipo de personas, si llamasen González Amador, pues seguramente tendrían un intercambio de documentación con el Ministerio Fiscal. El juicio se retoma mañana con las últimas cuestiones previas. Y otro señor en problemas judiciales serios, José Luis Ábalos, que es uno de los personajes más singulares que ha parido la política española en los últimos años, hoy ha decidido Ábalos que se iba a superar. Ábalos tiene el jueves una vista judicial en el Supremo para que el juez decida si lo mantiene en libertad o lo manda a prisión provisional por supuesta corrupción. Bueno, pues Ábalos coge hoy y anuncia que ha registrado en el Congreso una pregunta al Gobierno sobre presuntas irregularidades en el entorno de la Autoridad Portuaria de Valencia. Ojo, sobre la política de gestión y liquidación de dietas. Estamos hablando de que Ábalos es un señor que está en el ojo del huracán, entre otras cosas, por el dinero que se llevaba en efectivo del PSOE en concepto de liquidación de gastos. Y coge y presenta una pregunta parlamentaria al Gobierno del que era su partido por unas supuestas irregularidades en las dietas de un organismo público. Cosas veredes, amigo Sancho. Y nos dice que en el fondo él está haciendo el trabajo que no hace el Partido Socialista. Porque él es diputado por Valencia y que la presidenta de Puertos del Estado en Valencia es del Partido Popular. Y que tiene que hacer él el trabajo anticorrupción que no está haciendo el Partido Socialista. No está mal esto, Palomera. Bueno, sí, solo nos faltaba ver a Ábalos de azote de la corrupción en este país. La verdad es que cualquier iniciativa, primero parlamentaria que haga y segundo como azote de la oposición es poco creíble. Es verdad que imagino que el hombre tiene que tener que emplear su tiempo en algo y no solo en pensar en la defensa por los delitos que se le imputan. A mí me inquieta o me preocupa saber cuál es el futuro si el jueves próximo el juez decide que entre en prisión tanto Ábalos como el señor Koldo, por lo que supone de merma a la mayoría parlamentaria. Creo que hay dudas, y hay dudas razonables desde el punto de vista jurídico, qué ocurriría si Ábalos entrara en prisión. Y tendrán que ser los servicios jurídicos de la Cámara quienes determinen si la mayoría se calcula sobre 350 diputados o sobre uno menos, 349, ya que físicamente José Luis Ábalos no estaría en el Congreso de los Diputados. Es verdad que perdería su derecho a voto y el sueldo, pero a efectos de acta parlamentaria la mantendría hasta que hubiese una sentencia firme sobre el caso, algo que se prevé de forma no inminente, pero sí bastante rápido, como puede ser la primavera del año que viene. Y esto yo creo que, aunque no afecta a la aritmética parlamentaria actual, sí que sienta un precedente, porque además sería el primer diputado en activo que ingresaría en prisión en tiempos de la democracia, y a mí me parece que esto es un precedente como para hacérselo mirar, ¿no? Cuando efectivamente los diputados tienen que dejar el acta y si el Tribunal Constitucional tiene que mantener esa doctrina o no. A mí sinceramente me parece que desde el punto de vista democrático es una barbaridad que alguien que entra en prisión mantenga parte de sus derechos en activo. Me parece un disparate. Mariano.
Sí, es muy penoso porque además, en fin, se supone que un representante público tiene, entre otras cosas, ejemplaridad, sea de una ideología o de otra. Se supone, en fin, vamos a ser un poco cándidos, que los 350 diputados son al menos personas honorables y que, equivocadas o no, pues trabajan haciendo iniciativas por su circunscripción, pero sin una mácula, en este caso tan evidente en su conducta. Y iba a decir que es una situación inédita, pero bueno, estamos viendo evidentemente muchas situaciones inéditas. Estamos hablando de una persona que lleva muchísimo tiempo en la política, toda su vida, que ha tenido mucho poder, tanto orgánico como institucional, que quizá la colisión del poder orgánico y del poder institucional que tuvo al mismo tiempo, esa es una colisión que creo que los partidos políticos todos deberían evitar en el futuro. No puede ser que la persona que controla el aparato de un partido, me da igual el que sea, y el control de todos los territorios, tenga a la vez la mano de la contratación de la obra pública a través del Ministerio de Transportes. Estamos viendo aquí, comentabas antes, Aimar, el caso Pujol. Históricamente ha sido así en algunos casos, tanto en el Partido Socialista como en el Partido Popular. Eso es. Y Francisco Álvarez Cascos, por ejemplo. Efectivamente, José Blanco. O sea, es decir, es que es una colisión que, sin prejuzgar nada, pero ya, digamos, como se suele decir, el que evita, ¿cómo es? El que evita la oportunidad, el que evita el peligro, el que evita la oportunidad evita el peligro, pues evidentemente, ¿no? Y de hecho esta circunstancia, en la última remodelación que hizo el secretario general del Partido Socialista de la Ejecutiva, se pensó muy seriamente en que la organización recayera en Óscar Puente, y finalmente se descartó para no repetir esa circunstancia. Pablo. Sí, a ver, y concordando con esta idea que acabáis de poner encima de la mesa, de que eso de que el poder orgánico y político, sobre todo en la atribución de obra pública, cuando tú controlas el partido, puede ser muy problemático. Yo creo que aquí, y a la espera un poco de cuál sea la resolución definitiva y si entra en prisión o no, hay una reforma que está pendiente, que se intentó tramitar en Asturias, pero finalmente no salió y sería compatible con el marco general español, que es la suspensión temporal del diputado. Hay mecanismos para cuestiones en los que los diputados estén inhabilitados, o hay investigaciones de corrupción en los que, sin perder el acta en sí misma, perderían sus atribuciones, y esto les permitiría pasar a ser, aunque conservaran el estado de aforado, pasaran a ser alguien que no computase a efectos prácticos y por lo tanto permitiera que la Cámara funcione con normalidad. Eso no lo tenemos en nuestro modelo, sí lo tienen los portugueses, porque para estas cosas son más disciplinados, pero sí que es verdad que vamos a volver a vivir un poco de dinámica inédita en España, como nos ocurría en la época del Procés, en la que teníamos que discutir sobre si los derechos de representación o no se veían afectados cuando tenías a alguien que oficialmente es del legislativo en prisión. Pues yo creo que vamos a volver a ver otra vez situaciones inéditas e imposibles. Hablando de prisión, han detenido en La Habana, en Cuba, a Martiño Ramos, que es el español que huyó a esa isla, a Cuba, después de que lo condenaran aquí en España a 13 años de cárcel por violar a una de sus alumnas. Estaba en la lista de los 10 fugitivos más buscados que ha publicado hoy la Policía Nacional, y ha sido cuestión de horas el arresto. Joan Jimeno. Sí, han tardado muy poco en localizarlo y las autoridades cubanas ya lo han arrestado. Llevaba fugado desde que el Supremo convirtiera en firme su condena. Esta campaña policial, la de pedir colaboración ciudadana para encontrar a los 10 fugitivos más buscados, es siempre muy eficaz. En la anterior se logró detener a 6 de los 10 más buscados, y además en la de este año la inteligencia artificial es una ayuda extra porque sirve para actualizar las fotos de los delincuentes. En esta nueva lista de los delincuentes más buscados están el Pantoja, al que se le considera uno de los capos más poderosos del sur de España, o el monje vidente, que tras su paso por First Dates se dedicó a extorsionar a famosos amenazándoles con difundir falsos vídeos suyos abusando de menores. Hora 25. Maribel Vaquero, portavoz parlamentario del PNV en el Congreso. Buenas noches, Gabón. Gabón, buenas noches. ¿Cómo está, señora Vaquero? Bien, bien. Mejor que la legislatura, ¿no? ¿A la legislatura le queda latido vital o no le queda? Bueno, pues ya veremos cuánto latido le queda a la legislatura. ¿Cuál es su análisis? Bueno, siempre digo que depende del día. Si tuviéramos que hacer una porra, pues a veces digo que va a durar mucho, otras veces menos. Y bueno, yo creo que depende del presidente Sánchez, y me imagino que lo que intentará es agotar el máximo de tiempo posible esta legislatura,
porque a más tiempo que esté, pues mejor resultado electoral podrá tener. Y si no, lo que hará es, en el momento en el que las encuestas le den la mejor opción para ir a elecciones, pues lo que hará es convocar a las cámaras y llamar elecciones. ¿Usted cree que debería convocar elecciones anticipadas ya? Bueno, yo lo que creo es que tiene que recuperar la confianza, que en estos momentos, como dice el presidente de mi partido, hay una mayoría negativa, es decir, aquellos grupos políticos que le hicimos presidente, que fue gracias a diferentes grupos políticos, en estos momentos no todos tienen la misma confianza hacia él. Ahí se ha visto Junts, que le ha retirado completamente la confianza, y Podemos también tiene una lucha particular con lo que es Sumar, y le retira la confianza en casi todas las veces. Quiero decir que es necesario que Sánchez recupere la confianza para que esta legislatura pueda tener un sentido. Pero es recuperable la confianza de Junts, de Podemos. Bueno, la confianza de Junts dependerá si se cumplen los pactos. En estos momentos Junts ha hecho una lectura que el presidente y el Grupo Socialista, el Partido Socialista, no ha cumplido con ellos. Todo aquello que les dijeron para poder investirle presidente, y por lo tanto, en la medida en que no cumple los pactos, pues Junts ha roto con ellos relaciones. ¿Pero usted cree honestamente que la lectura que hace Junts está cimentada sobre la realidad? Quiero decir, el PSOE no nos ha dado nada, otra cosa no, pero el PSOE de cesiones a Junts en los últimos 3 años se puede hacer una lista de 2 páginas. Bueno, pues yo no soy quien para meterme en la casa de nadie, ¿no? Pero la lectura que hace es que no ha cumplido. ¿Y la confianza del PNV la tiene el PSOE? Bueno, nosotros firmamos un pacto de investidura. Ese pacto de investidura se va desarrollando poco a poco, más despacio de lo que quisiéramos, sobre todo en el tema de las transferencias, que hay un montón de transferencias pendientes y están sobre la mesa, y lo que le estamos pidiendo es que avance y que solvente todos los impedimentos, tanto técnicos como políticos, que se están poniendo. Se va cumpliendo ese pacto, pero como ya he dicho, no lo rápido que nosotros consideráramos, pero estaremos vigilantes a que ese pacto se vaya cumpliendo, porque fue la causa y el motivo por la que nosotros votamos a favor de esa investidura. ¿Se han planteado romper con el PSOE? O sea, ¿es algo que se ha debatido dentro de la dirección del Partido Nacionalista Vasco? En la medida que tenga confianza, es un debate que puede estar abierto, pero nosotros lo que consideramos es que no tenemos los motivos suficientes para romper en estos momentos con Sánchez, y en la medida que esa confianza no se rompa, pues seguiremos insistiendo en que el pacto de legislatura se cumpla. Hay algo que les condiciona a ustedes más que a Junts, que es que ustedes necesitan del Partido Socialista para gobernar muchas instituciones en Euskadi. O sea, ustedes tampoco realmente son completamente libres para tomar la decisión de ruptura o no con el Partido Socialista. Hombre, nosotros tenemos una relación y una coalición de gobierno en un montón de ayuntamientos, y también en las diputaciones, y también el gobierno vasco. Evidentemente, la relación que tenemos nosotros con el Partido Socialista es diferente, y es una relación que está dando sus frutos. Es decir, la gobernabilidad y la estabilidad que se le está dando a las instituciones vascas es importante, y nosotros también eso lo ponemos evidentemente en valor. ¿En qué punto queda el PNV cuando hace 7 años se suma una moción de censura contra el PP, una semana después de aprobar los presupuestos al PP, bajo el lema de no a la corrupción, y ahora está dándole oxígeno parlamentario a un partido que tiene a sus 2 exsecretarios de organización, uno recién salido de la cárcel y otro muy posiblemente a punto de entrar? O sea, ¿eso en qué posición deja el PNV? Bueno, lo que había era una financiación ilegal de un partido político, del Partido Popular, en el 2018, y por eso se rompió, y por eso dimos el voto favorable a la moción de censura. En estos momentos no hay financiación ilegal, o por lo menos no hay una sentencia que diga que hay financiación irregular ilegal de un partido político. El presidente Sánchez, de hecho, en junio, cuando nos reunimos con él, cuando yo me reuní con él en Moncloa, él dice que no hay financiación irregular ilegal del Partido Socialista. Yo, hasta que no se demuestre lo contrario, tengo que creer en la palabra dada. Y lo va repitiendo, y lo viene repitiendo. En el momento en el que hubiera causa, hubiera una sentencia que dijera lo contrario, pues evidentemente pues el Partido Nacionalista Vasco tendría que tomar otro tipo de decisiones. ¿Ustedes están seguros de que el caso Cerdán no les va a salpicar a ustedes directamente? Quiero decir, Cerdán hablaba de que el PNV había exigido determinados cargos públicos con poder de contratación. La semana pasada la Guardia Civil entra en 2 sedes del gobierno vasco a pedir documentación sobre las cooperativas de Anchón Alonso. ¿Ustedes están seguros de que esto no les va a salpicar a ustedes como partido? Bueno, Aitor Esteban, yo creo que la semana pasada fue muy claro, y continúa
contestó a todas las preguntas. De hecho, estuvo en una rueda de prensa con él y contestó a todas las preguntas que le formularon los periodistas. Nosotros no tenemos ningún tipo de relación con eso que se está diciendo y lo que está sacando en estos momentos Cerdán y lo que se viene diciendo y que tanto le gusta embarrar al Partido Popular. Y por lo tanto tenemos esa tranquilidad. ¿Y a qué atribuyen que su nombre apareciera ahí entre lo que Cerdán decía que ustedes habían pedido? ¿A qué lo atribuyen? Bueno, pues habrá que pedirle explicación a aquella persona que está diciendo lo que está diciendo, no a nosotros, que estamos diciendo que no hay causa. ¿Qué conclusiones sacan de la inhabilitación del fiscal general del Estado? A mí me ha extrañado mucho. Me ha extrañado mucho la sentencia y la verdad es que estamos hablando de la judicialización de la política y la politización de la labor de los jueces. Es verdad que esto ya viene de lejos y la verdad que a mí me extraña muchísimo. Y me gustaría poder leer la sentencia, que todavía no tenemos, para saber en qué se basa para haber tomado ese tipo de decisión. Hay socios del gobierno que están hablando de golpismo, de golpe judicial. ¿Ustedes están ahí? Bueno, lo que estamos es perplejos con lo que está sucediendo, aunque no es la primera vez que ocurren estos hechos. La verdad es que en estos momentos le está tocando al Partido Socialista y al Gobierno de cerca, pero ya han sucedido hechos similares en otras situaciones. O sea, los jueces están intentando condicionar la política No digo española. los jueces en general, pero hay sentencias y hay decisiones que se toman desde la judicatura que la verdad que extrañan mucho. ¿En cuáles se está pensando? Bueno, pues tuvimos el caso del 1 de octubre, tenemos este último caso y tenemos, por ejemplo, el interrogatorio del juez Peinado al ministro Bolaños. Hay situaciones que no se entienden muy bien. ¿De qué perfil debería ser el nuevo fiscal general que elija el gobierno? ¿Ustedes entenderían, apoyarían que el gobierno nombre a un fiscal general nítidamente progresista, casi como un gesto de autoridad ante la inhabilitación del anterior? Bueno, pues ya veremos qué propuesta se hace. La verdad es que, bueno, es taxativo, ¿no? ¿Quién se tiene que, o sea, qué condiciones tiene que tener aquella persona que se nombre? Por lo tanto, está en manos del presidente, bueno, el Consejo General del Poder Judicial y del presidente de nombrar a quien tengan que nombrar. Hoy hemos sabido que los Mossos d'Esquadra se suman de alguna manera a lo que la Ertzaintza ya empezó a hacer hace un par de meses, que es básicamente dar el origen, no el país, la nacionalidad, pero sí el origen de los detenidos. A diferencia de la Ertzaintza, lo que van a hacer los Mossos d'Esquadra es hacerlo no en cada detención, sino cuando hagan un análisis global, un balance global de los detenidos. Especificar el origen de los detenidos no contribuye a la estigmatización, que es lo que sostienen quienes están en contra de este paso que ha dado el gobierno vasco. Bueno, a la estigmatización de las personas migrantes no son los datos lo que hacen daño, es la utilización de los datos. Es decir, muchas veces sin datos también se están aprovechando de fake news y de bulos para estigmatizar a las personas migrantes y vincularlas con la inseguridad y con la comisión de delitos. Y lo que es curioso es que no solamente en el País Vasco se han empezado a dar estos datos, el Ministerio de Interior también da datos de las nacionalidades de la comisión, en otros países también se están dando y por lo tanto, como puede ser en Dinamarca, en países que no son nada sospechosos de que pueda haber alguna relación. Si escuchamos las declaraciones del consejero Bingen Zupiria, el consejero lo deja claro, ¿no? Dice, bueno, nosotros queremos dar los datos para que no haya un uso por parte de la ultraderecha y de Vox, un uso interesado y politizado de esos datos en el que se criminalice a las personas migrantes. Es todo lo contrario a lo que se pretende. Y de hecho también en esa misma comparecencia Bingen Zupiria dice, bueno, y si nos equivocamos, pues igual tendremos que tomar otro tipo de medidas. Pero el dar los datos no solo se da los datos de las personas que cometen los delitos, sino también de las víctimas, el origen de las víctimas también. Es decir, muchas veces se ha solicitado que se dé datos sobre los victimarios y las víctimas en otro sentido, y en estos momentos pues parece ser que se está creando con ello una discusión que lo que no pretende es criminalizar a nadie. O sea, ustedes, el PNV no considera que haya un problema de seguridad vinculable a determinadas personas extranjeras. Hay una percepción de que hay un problema de seguridad, pero yo no lo vincularía al origen de las personas, sino a la situación social de las personas. Y para hacer labor de prevención también tenemos que tener todos los datos. Y para poder actuar también a nivel social
para poder prevenir determinados delitos, también es interesante tener los datos. Pero para hacer una lectura y un diagnóstico real de la situación, no un diagnóstico utilizado e utilizable para vestir y para hacer un relato xenófobo, tal y como hace la ultraderecha. Señora Vaquero, algunas preguntas concretas acerca de vivienda, que sabe usted que es uno de los asuntos de preocupación transversal. Hay ahora mismo un debate muy intenso dentro del gobierno sobre qué hacer con esos alquileres que se firmaron en la pandemia por 5 años con unas subidas muy, digamos, prácticamente congeladas o muy medidas, y ahora se acaban. Y esas familias, más de 200.000, se ven ante una realidad en la que el casero les puede subir lo que les dé la gana. ¿El PNV qué considera que hay que hacer con esos contratos que ahora finalizan? No se les puede subir lo que se les dé la gana, según la ley de vivienda y según están en zona tensionada y demás, no se les puede subir lo que pero se da eso la gana. En los territorios en los que se aplica la zona tensionada. Bueno, nosotros vivimos en un territorio, en Euskadi, en un país que se están aplicando y por lo tanto esta no es justo la medida. Es un escudo social que ya existe en Euskadi. Y además con la ley de vivienda no cambiaría. Si se aplica la ley de vivienda, esto no cambia con esta situación. Es decir, en las zonas tensionadas el contrato no puede subir más allá de la subida del IPC. Claro, sí, como le digo, en las zonas tensionadas, que efectivamente en Euskadi se está aplicando. El otro día estuvimos con el consejero de Vivienda, con Denis Itxaso, y nos lo explicaba, pero claro, es que hay mucho más país más allá de las zonas tensionadas, porque 2/3 de España está gobernado por un partido, el Partido Popular, que no quiere aplicar las zonas tensionadas. Pero la vivienda, el debate de la vivienda, nosotros siempre hemos defendido que tiene que hacerse un debate integral. O sea, no es suficiente con poner el foco en este es el pequeño problema que tenemos y vamos a atajarlo y ahora vamos a atajar este otro foco que se nos crea. Es decir, tenemos que tener una visión integral de la problemática de vivienda. No hay suficiente vivienda en el mercado para tener un acceso digno y asequible de la vivienda, y por lo tanto lo que tendremos que procurar es que haya más vivienda en el mercado. Y en estos momentos quienes tienen vivienda, porque no hay vivienda pública suficiente, y para construir esa vivienda o para rehabilitar y ponerla a disposición de las personas que necesitan vivienda, necesitamos a esos pequeños propietarios que tienen vivienda. Por lo tanto, lo que nosotros decimos, vamos a hacer un equilibrio entre las medidas, que sí creemos que hay que intervenir, pero hay que intervenir quirúrgicamente y en un tiempo acotado y en un territorio acotado. Sí estamos a favor de la intervención, pero también en dar seguridad al arrendador, porque se necesita que esas viviendas vayan al mercado. Y yo creo que el Gobierno en estos momentos, 2 años después de que entrara en vigor la ley de vivienda, es consciente de que hay medidas que necesitan una modificación. Este jueves se vota en el Congreso una iniciativa para poner coto a los alquileres vacacionales y por habitaciones. El PP está amagando con cambiar el contenido de esa ley cuando llegue al Senado para que en la práctica no salga adelante. ¿Ustedes en este asunto se posicionan con la derecha del PP y Junts o se posicionan con la iniciativa, el sentido original de la iniciativa de Sumar? ¿Qué día has dicho que se vota? El jueves, si no tengo mal entendido. Pues no, yo soy la portavoz de la Comisión de Vivienda del Grupo Vasco y no tengo en el orden del día todavía nada que se vaya a votar el jueves. Pero estamos hablando de la modificación puntual de arrendamientos temporales. Yo creo que es necesario. Además, desde cuando se aprobó la ley de vivienda, desde el Partido Nacionalista Vasco y además el propio Aitor Esteban puso en relieve que era como un coladero, que al final se podía ir a fraude de ley para evitar el alquiler habitual, ir al alquiler de temporada, y es necesario regular bien y decir esto es alquiler turístico, esto es alquiler de temporada y esto es un alquiler habitual. ¿Y consideran que esta iniciativa de Sumar lo regula bien? Se han propuesto algunas enmiendas transaccionales porque se están trabajando en ponencia, y yo creo que lo que hasta ahora, y que además nosotros hemos votado a favor de aquellas medidas que se han ido incorporando vía artículo a la ponencia, pero todavía no está esa modificación de ley aprobada, pues van en ese sentido, en el sentido de dotar de mayor seguridad tanto al arrendador como al arrendatario. ¿Quién es el principal interlocutor que tiene el PNV ahora mismo en el mundo PSOE, en el mundo gobierno? En el mundo gobierno, pues es Montero y Bolaños también, pero Montero, sí. ¿En qué punto está su relación con el Partido Popular? No la suya personal, sino la del PNV. La del Partido Popular, bueno, pues
pues yo creo que ya lo estáis viendo, que casi hablamos más vía medios de comunicación que directamente. Yo tengo una relación cordial, entiendo, con la portavoz, con Esther Muñoz, pero aparte de ahí las relaciones pues son las que son. ¿Los puentes están rotos o no? Bueno, yo creo que el Partido Popular gana todos los días puntos para romper puentes más que para construirlos. Yo creo que todavía sigue anclado en el 2018, en aquella moción de censura, no ha avanzado y busca culpables y se le está haciendo muy larga esta legislatura. La legislatura a Sánchez le está haciendo muy larga y yo creo que busca culpables en todos los que cree que son aliados de Sánchez, y uno de ellos para él es el Partido Nacionalista Vasco, y estamos en su diana. O sea, no veremos bajo ningún concepto al PNV negociando una moción de censura instrumental con el PP. Bueno, nosotros no nos planteamos negociar con Vox nada, y en estos momentos en la ecuación está Partido Popular Vox. ¿Y pedirle al presidente del gobierno que se someta a una cuestión de confianza? ¿Eso se lo plantean? Bueno, pues por ahora no se lo hemos planteado. Si fuera necesario, pues habría que analizarlo. ¿Qué explicación le encuentra usted, que comparte hemiciclo con él, a ese magnetismo que provoca Gabriel Rufián en parte de la izquierda española, siendo un dirigente de un partido independentista? Bueno, pues no lo sé. Habría que preguntárselo a Gabriel Rufián, si es un líder independentista, si es un líder más de izquierdas, no sé. Es verdad que a nivel estatal pues su gusta, pero bueno, yo creo que habría que preguntárselo a Gabriel Rufián más que a Maribel Vaquero. Los periodistas y los políticos más veteranos que llevan mucho tiempo en el Congreso nos dicen que el ambiente parlamentario se ha convertido en invivible y que hay una violencia verbal y gestual que no tiene precedentes. ¿Usted esto lo comparte? Sí. Yo creo que en estos momentos es difícil ser de un partido que argumenta su posición. No solo es la violencia verbal y la escenificada, porque hay mucha violencia gestual. También es el no tener opción de argumentar, que todo sea un lenguaje tan violento y de los unos contra los otros, y un lenguaje del odio, diría yo, en muchas ocasiones, que es difícil de explicar y de entender. A mí me cuesta mucho, incluso personalmente, tener un debate sereno. Yo, que soy una persona bastante calmada y que me gusta explicar y exponer mis puntos de vista, lo cual no quiere decir que no sea contundente, pero me gusta hacerlo de una manera calmada y serena, es difícil hacerte escuchar en ese hemiciclo. ¿Pero quién genera esa violencia verbal y gestual? Bueno, pues el Partido Popular, la verdad es que tiene bastantes diputados y diputadas que gesticulan demasiado, pero contestarles también desde la otra bancada tampoco ayuda. Es decir, entrar en el juego del tú más no ayuda. Maribel Vaquero, portavoz parlamentaria del PNV. Gracias y buenas noches. Muchas gracias a vosotros, Gabón. Os planteo, a la legislatura le quedan esos latidos vitales de los que hablábamos con la señora Vaquero. Empiezo por ti, Pablo. A ver, yo concuerdo con la idea de que ahora mismo no existe una mayoría parlamentaria, es decir, en realidad hay una mayoría negativa, pero estamos en un impasse en el que no se puede construir una alternativa de gobierno porque los números no dan para una moción de censura, y al mismo tiempo este gobierno no dispone de la mayoría necesaria para tramitar ni sus leyes, porque Junts ya la ha dejado de lado, ni tampoco los presupuestos. En cualquier caso, sí que es verdad que mi intuición me hace pensar que el gobierno va a utilizar la mayoría de la que dispone en la mesa para cerrar la llave de paso de la actividad legislativa. Es decir, yo tengo la impresión de que el gobierno dispone de los recursos y de los mecanismos para dormir el Parlamento o no llevar a votación aquellas medidas que puedan ser controvertidas o que pueda perder, para no escenificar más derrotas parlamentarias de las necesarias, y que luego yo creo que se guarda la bala de los presupuestos como un elemento que sí pueda dar ese pistoletazo de salida a una potencial, si es que Sánchez lo quiere así, precampaña electoral, porque en realidad yo creo que si ya se escenificara un voto en contra, no de la senda de déficit, sino de los propios presupuestos, ahí yo creo ya que en términos políticos el presidente del gobierno sí tiene una buena razón para llamar a los españoles a las urnas. Mariano y Esther. Yo creo que... Esperad un segundo que vamos a abrir ese micrófono. Ahora Perdón. Yo creo que lo que venimos entendiendo por legislatura desde el año 2023 muy probablemente va a durar hasta el año 2027. Pero creo que estamos estableciendo malos precedentes para el futuro. Yo soy muy clásico. Yo creo en esa frase, en esa analogía perfecta de que un gobierno sin presupuestos es un coche sin gasolina.
que a lo mejor es un poco exagerada, ¿no? Recuérdame quién hizo esa analogía. Creo que la hizo un señor que pernocta hoy en el Palacio de la Moncloa. No, pero quiero decir, más allá de eso, es que me parece que bueno, sí, se puede gobernar sin presupuestos, claro, y se puede gobernar en circunstancias muy, muy difíciles y muy extremas, pero la normalidad nos tiene que llevar a entender que si no hay unas condiciones idóneas de gobierno, pues si queréis, el reparto de cartas de nuevo que suponen unas elecciones no es tampoco ningún drama. No es tampoco ningún drama que se le adelanten elecciones como se ha hecho tantas veces. Así que, contestando a tu pregunta, yo ahí discrepo de Pablo. Yo creo que incluso con unos presupuestos tumbados, la intención es llegar al 2027 y esa será la normalidad normal de esta legislatura hasta el final. Palomera. Yo discrepo. Primero, lo que venimos entendiendo por legislatura es lo que dice la Constitución, que es una legislatura. Es decir, es un mandato de 4 años, no es que nosotros hayamos interpretado que las legislaturas duran 4 años, es lo que dice la Constitución, Mariano. Pero yo discrepo. Es verdad que no existe en este momento la mayoría que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez, pero sí hay una mayoría negativa constituida. Lo que dificulta efectivamente que el Gobierno pueda sacar adelante cualquier iniciativa parlamentaria. Y a diferencia de la insistencia del presidente del Gobierno en que su disposición es llegar a 2027, esto no es información, pero sí barrunto que si los presupuestos generales del Estado los van a llevar a la Cámara en el primer trimestre de 2026, porque ya es prácticamente imposible, es imposible de todo punto que los lleven antes del 31 de diciembre, podríamos estar hablando de febrero, marzo, puesto que enero es inhábil. El debate de presupuesto de totalidad se puede ir a mayo, incluso a junio, con lo cual me parece que si... Moreno, ¿no? Moreno calienta que sales. ¿Quieres decir simultáneas con andaluzas? No, en absoluto. Las andaluzas van a ser en junio y yo creo que en otoño se pueden convocar en primavera, pero en otoño ir a elecciones generales. No creo que este gobierno pueda aguantar más allá del otoño de 2026. Coincido con Pablo en que el debate sobre los presupuestos puede ser el pistoletazo de salida. Siguiendo aquella máxima que el Gobierno trasladó o transmitió hace meses de que cualquier derrota parlamentaria de asuntos nucleares se podía convertir en una victoria narrativa para ellos, y este sería un argumento para la convocatoria. Seguimos en Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. Y ahí media el larguero, Manu Carreño, muy buenas. Hola Aimar, le ha ganado estás? tu Real Sociedad B a mi Real Valladolid, cosa que no me parece muy bien, 1-0 en el partido que cerraba la jornada en segunda. Y acaba de terminar ahora mismo en primera la victoria del Español 2-1 ante el Sevilla. Hasta el último instante ha tenido el Sevilla oportunidad de empatar. Tenemos semana de Champions, mañana juega el Barça, el partido en Stamford Bridge contra el Chelsea, también Atleti de Bilbao y Villarreal. Para el miércoles quedarán nosotros dos, Atlético de Madrid, Real Madrid. Pero sobre todo hoy trataremos también de cómo está la situación en los blancos después del empate ayer ante el Elche, y cómo está la situación de Xabi Alonso, que no pasa por su mejor momento, desde luego. Hasta ahora, Manu. Adiós, Aimar. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues recomendamos ropa que nos abrigue más que hoy en el Mediterráneo y en Canarias. En Canarias hoy llegábamos a los 30, en el Mediterráneo se pasaba de los 20. Mañana aquí descenso significativo de temperaturas, que también se dará en el resto del país, pero como va a hacer más sol que hoy, este descenso quedará atenuado. Dicho de otra manera, mañana de nuevo temperaturas propias del invierno y con muchas horas de sol y sobre todo viento muy fuerte, con avisos de la Agencia Estatal de Meteorología en prácticamente todos los sistemas montañosos de la península, pero especial atención en el interior del suroeste o también entre Castellón y Tarragona, donde las rachas máximas de viento del noroeste van a superar con facilidad los 100 km por hora. Hasta mañana, Jordi. Adiós. Dreams, I see you, I feel you, that is how I know you. Go on. ¿Quién quieres ser, Jack o Kate? ¿Quién se quedó en la tabla? Kate, ¿no? Se quedó Kate. Jack.
Tan jodido estás el lunes por la noche. Tan negra ves lo que queda de semana. Con la ola de frío que tengo ya me da igual. Manuel Jauis, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. El reloj de uno de los pasajeros del Titanic se vende por 2 millones de euros. Es una pieza que se recuperó de uno de los muertos en el hundimiento del barco. Que tiene una gran historia detrás. Isadora e Ida Strauss eran una pareja millonaria que viajaba en primera clase del barco, ¿no? Se les ofreció utilizar un bote salvavidas, como a tantos viajeros de esa clase, por razón de edad sobre todo, pero también por razón de posición. Se le ofreció a ella y a él para que lo acompañase. Había sido presidente del Congreso, era uno de los propietarios de los almacenes Macy's, en fin, había pagado un pastón, se le consideró un buen superviviente. Bueno, él se negó. Él dijo que mientras quedasen mujeres y niños abajo, él no se subía a ese bote salvavidas. Y su mujer dijo que ella sin su marido tampoco se subía a ese bote salvavidas, que se quedaba con él. Se le atribuyen estas palabras, no están certificadas, pero son demasiado bonitas como para no pronunciarlas. Ella dijo: no quiero separarme de mi esposo, hemos vivido juntos muchos años, donde él vaya yo iré. Bueno, él se iba a la muerte, claro, los dos se echaron en una tumbona a esperar al final. James Cameron los retrata rápidamente en la película, los rueda, los coloca como con la música de la orquesta del Titanic de fondo y ellos en las tumbonas allí esperando el final. Hay muchas maneras de morir, casi tantas maneras como de vivir, y morir con esa dignidad creo que no tiene precio. Ni los 2 millones que costó ese reloj, ni desde luego 200. El cuerpo de Ida no apareció nunca. El reloj está parado a una hora que me llamó un poco la atención, las 2:20 de la madrugada. Francis Scott Fitzgerald escribió que la noche oscura del alma siempre son las 3 de la madrugada, porque a las 3 de la mañana un paquete olvidado tiene la misma importancia trágica que una sentencia de muerte. Yo espero que ese reloj lo haya comprado un millonario con una dignidad y un valor parecido al de Isadora, y que esa hora no se mueva, que nos recuerde bien lo que hizo. Un beso, Jauis. Un beso. Por cierto, la gala de los Ondas, como todos los años, la van a poder seguir aquí en directo en Hora 25 el miércoles, por Ser Más, en los móviles y en cadenaser.com. La noticia empresarial del día, sin duda, es que Telefónica, es la 10ª empresa española en valor bursátil, ha anunciado hoy que va a prescindir del 37% de los empleados de sus 4 mayores filiales. Estamos hablando de por lo menos 5.300 trabajadores. Paula Anzola. Desde los sindicatos piden que la adhesión a este ERE sea voluntaria y con prejubilaciones. Diego Gallar, de UGT. Además, advertimos que no habrá un acuerdo global si no avanzan las negociaciones para prorrogar los actuales convenios hasta 2030. Hay que recordar que Telefónica, que justifica el ajuste, entre otras, por causas organizativas, cuenta con una participación estatal del 10% a través de la SEPI. Sobre el recorte le han preguntado esta tarde al ministro Carlos Cuerpo. Bueno, aquí es importante que este proceso avance de la mano de la negociación con los sindicatos, que mejoren en la medida de lo posible las condiciones a los últimos procesos. Será mañana cuando se conozca el recorte que Telefónica propone para las otras 3 empresas españolas del grupo. Lo que hemos conocido hoy es el CIS catalán, el CEO, que dice que Alianza Catalana, el partido de extrema derecha independentista, está disparadísima a costa de Puigdemont. De hecho, del partido de Puigdemont. De hecho, en este momento Alianza Catalana tendría los mismos escaños en el Parlamento catalán que Junts. Y si juntáramos toda la extrema derecha catalana, independientemente de si es independentista o no, o sea, si juntáramos Alianza Catalana y Vox, ahora mismo la extrema derecha en Cataluña sería la segunda opción en intención de voto, solo por debajo del PSC. Joan Jimeno. Sí, en la horquilla más alta de esta encuesta, la suma de Alianza y Vox sería de 34 diputados. Por detrás, como dices, del PSC, que ganaría las elecciones y conseguiría entre 38 y 40 escaños. En todo caso, la suma PSC, Esquerra y los comunes conseguiría la mayoría absoluta. Alianza se dispara a costa de Junts y le disputa ser la tercera fuerza. Junts se desploma y perdería 15 diputados, mientras que Alianza pasaría de ocupar 2 escaños en el Parlament a 20. La ultraderecha, por
lo tanto, emerge también Vox, que sorpasa al Partido Popular y conseguiría entre 13 y 14 escaños. La encuesta revela que el principal problema para los catalanes es el acceso a la vivienda, es el más importante para el 31% de los encuestados, muy por delante de la inmigración, que lo es para el 10%. El tercero es la inseguridad ciudadana, el principal problema para el 8,5% de los catalanes. ¿Qué nos dicen estos datos, Simón? Titulares rápidos. Primero, Cataluña se fragmenta más y se vuelve más inestable. Solo en la banda alta el tripartito lograría sumar. Es decir, lo más probable, si hoy repitiéramos, es un bloqueo. Y además, y esto yo creo que es relevante, el bloque independentista tampoco consigue la mayoría absoluta y de hecho ahí hay un problema adicional. El propio bloque independentista tendría muchas dificultades para formar gobierno porque Alianza Catalana, Esquerra Republicana y CUP son incompatibles. Por lo tanto, si se dieran elecciones ahora mismo en Cataluña, lo más probable es que aunque el PSC quedara primero, formar gobierno fuera prácticamente imposible. Segundo elemento, ¿qué estamos viendo? Pues mira, un suave descenso del PSC, hay una cierta caída, aunque es verdad que Illa sigue siendo el preferido como presidente y el PSC el que se le valora mejor en términos de gestión, y una pequeña recuperación de Esquerra Republicana. ¿Vale? Hay cierto castigo de que hubo a Esquerra Republicana de voto estratégico probablemente al PSC, que está volviendo. Esa es una variación menor porque luego los comunes y Podemos están prácticamente estables, pero como muy bien se señala, Alianza Catalana y su crecimiento es espectacular. Y ese crecimiento, y a mí me parece lo más interesante de todo, por primera vez estamos viendo que no viene solo de Junts o de Esquerra, es que está robando también voto a Vox. Es un partido que está empezando a transversalizarse. Y esto me llama poderosamente la atención porque justamente discutía con un colega mío catalán hace poco sobre el hecho de que estamos empezando a ver a Garriga, el portavoz de Vox, hablar en catalán en el Parlamento. Y eso es una muy buena pista, ¿vale? Cuando, muy buena noticia. Bueno, es una pista también porque Illa empezó a hablar castellano en la campaña pasada cuando quería robar voto a Ciudadanos. Quiero decir que cuando los partidos empiezan a intentar saltar de bloque, lo notas muy rápido por qué tipo de mensajes y cómo los empaquetan en una lengua o en otra. Y luego, por lo demás, estamos viendo también ciclo nacional, ¿no? Porque el hecho de que Vox pase ya por delante de PP y le esté robando mucho voto tiene que ver con el clima general que estamos viviendo en el contexto español. Por lo tanto, fijaos, ¿no? Cataluña, que siempre ha sido pionera en muchas cosas, está siendo súper europea, porque por primera vez tenemos un territorio con dos partidos de extrema derecha, lo que empieza a ser la regla común en países como Italia, Francia o en los Países Bajos. Cataluña suele adelantar tendencias y efectivamente, claro, la gran subida de Alianza ha eclipsado lo que en otras circunstancias sería gran noticia del CEE hoy, que es el sorpaso de Vox al PP. Ojo, en Cataluña, no en un sitio menor, en una región muy, muy importante de España. Yo creo que Vox no va a buscar el cuerpo a cuerpo con Alianza, no va a buscar criticar a Alianza, porque, bueno, pues evidentemente, y a eso responde seguramente el giro lingüístico de Garriga en el Parlamento, trata de pescar en el mismo caladero. Siempre se ha vinculado mucho el comienzo de Vox al procés, y evidentemente es buena parte de la explicación, pero en Vox tuvieron muy claro desde el principio, desde el año 2017, después precisamente de los atentados de Barcelona y Ripoll, que determinado discurso sobre la inmigración, que entonces proyectaban con muchas dificultades porque era todavía un partido extraparlamentario, tenía muy buena acogida en Cataluña. Y esa evidentemente ha sido también la palanca de acción política de Sílvia Orriols, no en vano alcaldesa de Ripoll. Y por último, y con permiso de Oriol Junqueras, yo creo que efectivamente se consolida la figura de Illa como uno de los como el actor principal, pero al mismo tiempo se consolida la figura de Orriols, que, en fin, casi como la persona que le lleva la contraria al presidente, y eso es una imagen muy, muy fuerte, muy importante para cualquier partido político, ¿no? Me pregunto qué beneficios tiene el Partido Popular asumiendo, como lleva haciendo desde hace meses, prácticamente desde que empezó la legislatura, los postulados políticos de la ultraderecha española y en este caso catalana. No obtiene ningún beneficio, ni en Cataluña ni en ningún otro territorio. Por lo tanto, no sé exactamente cuál es la estrategia o si va a haber o no volantazo, que no parece en la estrategia de Alberto Núñez Feijóo. Es decir, por decirlo gráficamente, Ayuso, una vez que pasa el Manzanares, no tiene ni un voto.
La estrategia de Ayuso no vende en el resto de territorios, o por lo menos no parece que convenzca al electorado del Partido Popular. 2. Yo creo que el ligero descenso del PSC y de IA tiene que ver con que la moderación y la institucionalidad parece que no está de moda en este país, tampoco en Cataluña, porque no ha tenido el presidente Illa ni ningún escándalo ni ningún asunto que haya podido suscitar ese desgaste, aunque sea tibio, más allá del problema de la vivienda, que no creo que sea imputable al actual gobierno de la Generalitat. Y 3, creo que en encuestas como esta y en otras tantas hay que leer o hay que buscar las explicaciones a muchos de los vaivenes que ha estado dando Junts en el Parlamento español. O sea, la verdadera razón de esa ruptura en diferido y progresiva que ha ido anunciando el partido de Puigdemont aquí en el Congreso de los Diputados solamente se explica no por los incumplimientos que dicen de los acuerdos alcanzados con el Partido Socialista, se explican en las encuestas y en esta mordida espectacular que le está dando Alianza Catalana. ¿Qué tiene el discurso, Pablo, te pregunto, el discurso de Silvia Orriols que hace, que seduce a las juventudes incluso de Vox? Que Vox, por definición esa gente es antiindependentista, y escuchan a Silvia Orriols, que es una señora que se niega a hablar en castellano, hacer un discurso que pueden compartir ideas, pero en catalán, defendiendo este es un país, no queremos formar parte de España, y las juventudes de Vox están encantadas con Orriols. Les gusta más que lo que dicen sus dirigentes. A ver, yo creo que esto es especulativo, ¿no? Pero primer elemento que puede sumar a su favor, y yo creo que esto es lo que le pone muy nervioso a la gente de Junts, porque sobre todo una parte de ellos viene de la antigua Convergencia. Ella es de una cultura política totalmente diferente. De hecho, ella venía de militar en Esquerra Republicana, pero lo hacía a fuer de independentista, y ella es antisistema, es decir, tiene una narrativa y una retórica que es muy clara, es muy eficaz. Yo creo que además a los partidos de extrema derecha que tienen lideresas les suele ir mejor, sobre todo para cerrar la brecha de género, que a los que no lo tienen. Y además yo creo que lo hace desde una posición netamente islamófoba, lo cual le permite tener un caladero de votantes muy importante en el contexto catalán, donde la migración, efectivamente, en las zonas rurales y comarcas del interior tiene dicha extracción y la percepción de competencia es mucho más directa. Yo creo que Vox es un partido que, a diferencia del caso de Alianza Catalana, ha pasado por dos declinaciones. La primera, que era soy antiprusés, es decir, soy esencialmente nacionalista español y si me quejo de la Unión Europea y de la inmigración es de manera subsidiaria, y solo cuando llega Buxade y compañía al frente giran hacia posiciones más claramente anti-inmigración. Silvia Orriols no tiene ningún problema en este sentido y además abraza de manera abierta todas las teorías que tienen que ver con el gran reemplazo, sustitución, y un elemento adicional que no es menor, que es el hecho de que este discurso puede calar también más fácil en contextos de lenguas minorizadas. Porque claro, la migración puede ser percibida como un elemento que te genera ansiedad cultural más fuerte cuando dices, por un lado traen a inmigración latina que solo habla castellano y por otro lado traen a inmigración musulmana que acaba con nuestras cultura y tradiciones. Es que además es un suelo fértil, porque ese suelo lo sembró en su momento también Jordi Pujol. En Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que es la presidenta autonómica y es del Partido Popular, va a prorrogar presupuestos, no va a convocar elecciones, a pesar de que la oposición le ha tumbado hoy los presupuestos. Radio Santander, Fermín Mier. María José Sáenz de Buruaga ha anunciado esta tarde que su gobierno prepara ya la prórroga de las cuentas, después de que la oposición en bloque haya rechazado el presupuesto y la rebaja fiscal para 2026. La presidenta defiende que su gobierno mantiene intacta la capacidad de gestión con el presupuesto congelado. Cantabria no se para. Cantabria no se va a detener, porque tiene un gobierno con prioridades claras, tiene un gobierno con capacidad de gestión y tiene un gobierno que no lo va a consentir. La votación de hoy rompe la dinámica de la legislatura. El PP se queda sin su socio prioritario, el partido de Revilla, mientras que con Vox aquí no hay entendimiento por orden de Santiago Abascal. Lo que pasa es que esto que hace Buruaga en Cantabria, esto rompe con el argumentario del PP, que cuando pasó esto mismo hace unas semanas en Extremadura dijo, no, a elecciones. Si no se puede gobernar porque no hay presupuestos, claro que hay que ir a elecciones. Es muy elocuente lo que ha hecho la presidenta de Extremadura. No hay mayoría, elecciones. No hay presupuesto, elecciones. María ha convocado las elecciones ante la pinza que prefiere intentar perjudicar al PP. Pues ahora va la presidenta de Cantabria, también del PP, y dice justo lo contrario, que de elecciones nada.
aunque no tenga presupuestos. Palomera. Bueno, al escuchar a Buruaga pareciera que estuviéramos escuchando a Pedro Sánchez y no a una presidenta del Partido Popular. Es decir, Cantabria tiene proyecto, Cantabria puede seguir adelante, Cantabria tiene claro cuáles son las prioridades y este gobierno va a seguir remando. Exactamente lo mismo que dice Pedro Sánchez cuando se le pregunta si puede gobernar sin presupuestos, con una diferencia. Y es que Cantabria no dispone, salvo de las transferencias que le haga el gobierno de España, de los fondos europeos, que es siempre sobre lo que se ha apoyado el presidente del gobierno, además de la buena marcha de la economía, para mantener el curso de la legislatura. Y efectivamente esto quiebra, como tú bien has subrayado, por completo el discurso y la estrategia del Partido Popular a nivel nacional. Pero es que yo creo que los varones del Partido Popular no tienen una estrategia concertada, porque no hay liderazgo nacional. Cada uno, empezando por la Comunidad de Madrid, hace lo que buenamente quiere, dispone y le viene en gana. No es que haya una estrategia que se concierte de manera colectiva en el Partido Popular, porque la dirección nacional está ausente de las grandes decisiones que se toman en las comunidades autónomas. Mariano. Yo creo que el relato de Feijóo que acabamos de escuchar lo rompe Buruaga en Cantabria, pero es que en realidad lo rompe o lo está rompiendo ya Azcón en Aragón. En Aragón tampoco hay presupuestos y Azcón no ha tomado la misma decisión de Guardiola. Y en Aragón, además, el enconamiento de Vox, o para ser más precisos, el enconamiento de Santiago Abascal con Azcón, en fin, trasciende, digamos, un poco lo político. Hay un enfado muy serio que inhabilita totalmente la vía de que le aprueben los presupuestos. ¿Por qué? Bueno, porque a Vox Abascal, como exdirigente que es del Partido Popular, el partido en el que se crió, el partido al que pertenecía a su padre, que era un histórico del PP en Álava, por razones de edad lógicas, tiene mucha relación con gente del Partido Popular, que todos eran cachorros de nuevas generaciones y hoy ya son gente que manda. Abascal, aunque no es... y tiene relación con los que ideológicamente pueden estar más cerca o más lejos. Abascal tiene buena relación con Juan Manuel Moreno, que sería quizá el dirigente uno de los dirigentes del PP más lejanos de Vox. Y con Azcón la tenía de esa época, pero bueno, ha habido una serie de desencuentros en las últimas semanas, sobre todo a raíz de un asesor de Vox absolutamente impresentable, con posiciones absolutamente, abiertamente nazis, que la versión de Vox es que ellos le habían detectado y le iban a echar, y Azcón se quiso apuntar la medalla y Azcón salió diciendo que tenían que echarle. Bueno, eso ha sentado muy mal en la cúpula de Vox y eso ha provocado que incluso amenacen incluso con que eventualmente vetarían a Azcón como candidato. Pero bueno, quiero decir que evidentemente en Aragón pasa lo mismo que en Cantabria y claro, no es completamente incongruente la posición de Guardiola, que yo vuelvo al clasicismo, creo que es la correcta, no hay presupuestos, elecciones, con la posición de Buruaga y con la posición de Azcón, claro. Yo iría cambiando de argumento no por nada, sino porque va a ser común que a medida nos acerquemos al 27 aprobar presupuestos sea más difícil. Es decir, todos los socios parlamentarios van a tratar de marcar distancia y lo que estamos viendo en el contexto de Cantabria es que Buruaga ahí jugó a la geometría variable con el Partido Regionalista de Cantabria para intentar escorar a Vox y dejarlo fuera de la ecuación. Lo que pasa que luego el PRC, cuando le ha convenido, ha vuelto otra vez a girar de posición para dejarla sola y que se tenga que apoyar en ellos. Solo un matiz. A mí no me parece lo mismo que no te aprueben, que no se te renueven los presupuestos y que tengas unos prolongados desde el principio de la legislatura, que tener unos presupuestos que es lo que pasa a nivel nacional, de otra legislatura que responden a otro parlamento, etcétera, etcétera. Hora 25. Aimar Bretos. Muchísima atención en las próximas horas a lo que pueda pasar en Venezuela. El gobierno de Maduro está cargando contra la decisión de Donald Trump de designar al propio Maduro y a altos cargos de su gobierno como terroristas. Los consideran terroristas, Estados Unidos oficialmente desde hoy, como miembros de una organización internacional terrorista llamada Cártel de los Soles. Estados Unidos esta madrugada ha pasado a considerarlos terroristas y la inclusión de Maduro y esta gente en esa lista le permite a Trump imponer nuevas sanciones contra el régimen y, según funcionarios de su administración, también le da cobertura para emprender acciones militares dentro de Venezuela. Tras meses de ataques a supuestas narcolanchas venezolanas en el Atlántico. Ahora hablamos de
acciones militares dentro de Venezuela. Informa desde Buenos Aires Berta Reventós. El gobierno de Venezuela ha calificado de ridícula patraña la designación por parte de Estados Unidos del Cártel de los Soles como organización terrorista y a Nicolás Maduro como su máximo responsable. En un comunicado, la Cancillería venezolana asegura que el Cártel de los Soles no existe y que esta acción del gobierno de Donald Trump, destinada a fracasar, dicen, solo busca justificar una intervención en el país para provocar un cambio de régimen. El experto en seguridad internacional Alejandro Corbacho explica qué implicaciones tiene esta nueva etapa para Maduro y para Venezuela. La ley de los Estados Unidos puede operar con mayor alcance y podrían llegar a intentar perseguir a Maduro como lo persiguieron a Bin Laden. No va a haber una invasión de tropas marchando y así, pero sí puede haber, de nuevo, incursiones, operaciones secretas, golpes de mano que busquen desestabilizar al régimen. En la lista elaborada por el Departamento de Estado figuran también organizaciones como Hamas, Al-Qaeda o el Cártel de Sinaloa. Desde hoy, Venezuela no solo puede ser objeto de incursiones militares o acciones encubiertas de la CIA, sino también de sanciones económicas que pueden llegar a afectar a socios comerciales como Colombia. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Todo lo relacionado con Elon Musk empieza a ser insoportable. Se suponía que la inteligencia artificial ayudaría a mejorar los conocimientos de la población en general. De hecho, todo el sistema vinculado a ChatGPT, con errores y problemas que los tiene, está ayudando también a mejorar conocimientos médicos y científicos y a perfeccionar métodos educativos. En numerosas escuelas se está probando la inteligencia artificial con relativamente buenos resultados. Pero tenía que aparecer Elon Musk y estropearlo todo. Su propio sistema de algoritmos, denominado Grok, se está convirtiendo, según muchos especialistas, en verdadero centro de desinformación. Según Le Monde, solo la semana pasada, Grok contribuyó a la difusión de información falsa sobre el ataque a la discoteca Bataclan y respondió a un internauta que el Ciclón B, un producto letal utilizado en las cámaras de gas en los campos de exterminio de la Alemania nazi, en realidad se había utilizado solo para la desinfección de barracones contra el tifus. Se han abierto investigaciones judiciales, pero lo cierto es que Grok se ha convertido en un peligro. Sería gracioso que se limitara a comparar a Musk con Einstein y a decir que es más inteligente o que es más divertido que el cómico Jerry Seinfeld, como dice, pero no acaba ahí. Musk levantó el brazo en saludo nazi por algo. Punto y 25. Hasta aquí, hora 25 de lunes. Pablo Simón, muchas gracias. Gracias, un abrazo. Palomera, gracias. Buenas noches. Y Mariano Alonso, muchas gracias. Gracias, Mar, buenas noches. Están aquí a gustísimo. Se quedarían contigo, Manu, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Si queréis quedaros, sin problemas. Venga, empieza el larguero en la SER. Hasta mañana, adiós. Adiós, Aymar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.